tratando de rellenar. ¿Por qué cuando hay falla hepática es habitual que los pacientes estén edematosos? Tobillos hinchados, manos hinchadas. Disminución del volumen. O sea, disminuye la presión arterial. ¿Y por qué? ¿Cuál es el elemento principal ahí? Albúmina. La albúmina. Hay una todo lo que es evidente eso, ¿no? Dado que la albúmina es la proteína más abundante, una hipoalbuminemia nos llevaría a tener edemas, ¿no es cierto? Incluso eventualmente puede hasta generar edemas pulmonares, ¿ya? Lo otro que es importante también lo de la coagulación, que lo hemos mencionado, muchos de los factores coagulantes son proteínas de origen hepático, por lo tanto no es raro que un paciente con fibrosis, cirrosis hepática tenga problemas de coagulación. Otro aspecto que es importante, estoy tratando de recapitular, recuerden, es dentro de lo que es la metabolización endógena, las características de la metabolización del amonio amoníaco, su conversión en urea, etcétera, etcétera, y de la hemoglobina, biliverdina, bilirrubina, que tanto la bilirrubina como los grupos amonio, por su carácter apolar, son eventualmente neurotóxicos, ¿ya? Y ahí la característica, cuando se les pregunte la tercera prueba, con la esperanza que les vaya bien, recuerden que ahí es tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, amonio y bilirrubina son apolares. De hecho, la bilirrubina, recuerden que es atrapada por la albúmina, ¿no es cierto? Lo que es la bilirrubina no conjugada, bla, bla, bla. Pero también aspecto cuantitativo, porque es muchísimo, ¿no es cierto? Tanto los grupos de amonio, que es la degradación de las proteínas, que se da en gran parte en el riñón, porque lo mencionamos en la estrategia de atrapamiento del amonio, también algo en metabolismo colónico, y la bilirrubina por ser un, ¿no es cierto?, un metabolito de los grupos M, de los eritrocitos, que son tremendamente abundantes, ¿ok? Y aquí el aspecto donde nos habíamos quedado la semana pasada, ¿no es cierto?, recuerden que en nuestra lógica excretora, metabolizadora de clearance de sustancias, riñón e hígado trabajan relativamente coordinados, ¿ok? Y entonces en la excreción, desde un punto de vista físico-químico, si quieren verlo así, cuando estamos hablando de moléculas pequeñas hidrofílicas, casi garantizado que ustedes apuestan que eso se filtra por el glomérulo y se excreta por la orina, ¿no es cierto? Y si la sustancia, en cambio, es de mayor tamaño, por lo tanto, ¿no es cierto?, la barrera de filtración glomerular no es capaz de ultrafiltrarla, es captada por los hepatocitos, ¿no es cierto?, y o sustancias liposolubles, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que básicamente la estrategia de nuestro hígado es sustancia liposoluble, la conjuga, que es básicamente hacerla polar, y como la hace polar, la puede contener y después la excreta por la bilis a las heces o la vuelve a la circulación, lo que ocurre con algunos fármacos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, recuerden primero que, y probablemente esto lo vieron en Morse, ¿no es cierto?, en anatomía, los sinusoides, ¿no es cierto?, que aquí la sangre va, recuerden que hay baja presión, ¿no es cierto?, y estos son hepatocitos, en este contexto es un clásico epitelio muy polarizado, la característica es que tiene una gran cantidad de transportadores de cationes orgánicos, es muy similar a los hepatocitos. Hay cierta diferencia desde el centro del lóbulo, ¿no es cierto?, que tiene esta formación hexagonal y radiada. Hay ciertas diferencias, pero en líneas generales son muy similares a las células epiteliales del túbulo proximal en el riñón, que tienen la capacidad, ¿se acuerdan?, no solo de estar reabsorbiendo, sino que secretaban sustancias. Decíamos que, por ejemplo, la atropina y algunos otros compuestos eran captados por proteínas que se conocían como transportadores de cationes orgánicos o transportadores de aniones orgánicos. ¿Se acuerdan de eso, no? Aquí es más o menos la misma lógica, y lo que sabemos, ¿no es cierto?, que los hepatocitos, de las características que tienen, es que expresan una gran cantidad de proteínas de transporte y de metabolización interna, ¿no es cierto? La cascada de enzimas presentes dentro de un hepatocito es de las más complejas que conocemos, porque obviamente tiene toda la maquinaria metabólica que le permite a esta célula, al hepatocito epitelial, mantener un metabolismo muy elevado y por lo tanto
glicólisis, ciclo de Krebs, todas esas cascadas de eventos, degradación de otros biocombustibles, pero además expresa una gran cantidad de proteínas, otras enzimas que le permiten metabolizar agentes patógenos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tanto proteínas transportadoras de alta eficacia, ¿no es cierto? No tanta afinidad, pero alta eficacia, y una gran cantidad de enzimas que le permiten siempre la misma estrategia. Son enzimas relativamente promiscuas. En general, las enzimas, uno dice, son específicas y para algunos tipos de metabolitos bastante específicos, pero en general la estrategia va a ser, por ejemplo, deshalogenar una sustancia. Si un hepatocito agarra una hormona tiroidea, le vuela los yodos e inmediatamente atrapa la tirosina. Como es un aminoácido a partir de transaminasa, ¿se acuerdan de eso? La puede convertir en otro péptido, etc. ¿Ya? Pero en general, un aspecto importante que está presente en esta función excretora es un segundo tipo celular, que son los colangiocitos, que son los que están formando, ¿no es cierto?, el vestíbulo inicial de los ductos biliares, ¿no es cierto?, a través de los cuales, ¿no es cierto?, la bilis va a ser colectada en la vesícula biliar o eventualmente a través del colédoco va directamente a duodeno. ¿Okay? Aquí lo importante, lo vamos a ver en un par de diapositivas, ¿no es cierto?, pero en estos colangiocitos que están secretando grandes cantidades de agua y permiten, ¿no es cierto?, lubricar las sales biliares, una gran cantidad de bicarbonato que también va a aportar a amortiguar el vaciamiento gástrico que ocurre en el territorio duodenal. Pero hay un montón de señales. Estas células son particularmente sensibles a colecistocrinina, al péptido vasointestinal, acetilcolina. Esto que hemos hablado de regulación paracrina, endocrina, también se está dando aquí. Y es importante también desde el punto de vista más fisiopatogénico que fisiológico, recordar que los sinusoides en este arreglo son muy permisivos, son muy distensibles. Es similar a lo que ocurre con los vasos de la circulación menor. Entonces, postprandialmente, cuando hay mucha más sangre venosa que empieza a llegar, y efectivamente hay una suerte de hipertensión portal, literalmente los sinusoides, ¿no es cierto?, se distienden y de alguna manera minimizan la resistencia al flujo y permiten que, ¿no es cierto?, haya una mayor llegada de sangre enriquecida en nutrientes y potencialmente en algunos agentes tóxicos. ¿Okay? El problema, que es muy habitual, ¿no es cierto?, que recuerden, el hígado está siempre trabajando en exceso. Por lo tanto, un escenario súper común, un paciente, qué sé yo, alcohólico o ni siquiera alcohólico, pero que toma mucho, las células, ¿se acuerdan estos macrófagos residentes? Las células de Kupffer tienden a activarse, muy parecido a la activación de un macrófago, y se empieza a generar gran cantidad de colágeno. Y el colágeno empieza a rigidizarse, empieza a haber fibrosis de toda la región de los sinusoides, particularmente alrededor de los endotelios. ¿Ya? ¿Y qué es lo que empieza a pasar acá? Recuerden que una característica que mencionamos es que en esta comunicación endotelio-hepatocito, el endotelio es muy fenestrado. No hay estas uniones estrechas de manera sistemática, sino que precisamente la estrategia aquí es dejar pasar una gran cantidad de sustancias, incluyendo bacterias, y de ahí la importancia de los macrófagos. Por lo tanto, si las paredes, ¿no es cierto?, se rigidizan cuando hay fibrosis, lo he puesto por ahí, la fibrosis rigidiza los sinusoides, cuando aumenta el flujo de sangre que viene llegando, al no ceder, empieza efectivamente a aumentar la presión y empieza a perderse una gran cantidad de agua y una gran cantidad de albúmina. ¿Sí? Porque precisamente aquí estamos produciendo la albúmina, por lo tanto, ¿no es cierto?, empieza a extravasiarse el agua, se empieza a perder la albúmina, particularmente en toda la región peritoneal. Y por lo tanto empezamos a acumular el líquido con más albúmina que atrae más agua y se empieza a dar la clásica panza cervecera que dice uno, que es la inflamación del hígado. ¿Okay? Y eso se va a dar en la fibrosis, se va a dar en la cirrosis, que es una extensión de lo mismo, que por un lado hay, lo estuve buscando ayer, hay evidencia que es reversible, pero como toda la vida dentro de cierto rango. Es decir,
un hígado graso, un paciente con hígado graso que en otros aspectos es relativamente sano, empieza a tener una dieta más cuidada, se hidrata mejor, bla, 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 eventualmente el hígado recupera. ¿Ok? Y de hecho ahora hay evidencias que hay una suerte de células troncales pluripotenciales hepatocíticas, y por lo tanto se va renovando las células hepáticas, los hepatocitos, y eso permite de alguna manera, ¿no es cierto?, recuperar función. Pero en general cuando ya hay cirrosis, ¿no es cierto?, eso ya es más bien irreversible. En ese caso entonces no es algo como que se puede recuperar con actividad física, ¿no? Más que con actividad física es con menor estrés celular. Entonces, creo que lo comenté el semestre pasado, la semana pasada, que por ejemplo hidratación le hace muy bien al hígado. Y es muy evidente que con una buena hidratación el hígado rápidamente recupera, porque literalmente el agua lava mucho de la acumulación de metabolitos. Y ese es el rollo que hay en el hígado. Se acumulan los metabolitos porque es mucha la pega. Lo más evidente, lo vamos a ver también, es la metabolización del alcohol. Si uno toma de manera civilizada una cañita de vino con unas humitas, todo bien. Pero si tomamos como conejo, que lo voy arrancando. O sea, Y a tomar. claro, bien seguro. Ahí lo que ocurre es que se empiezan a acumular los metabolitos. Y no es el alcohol el dañino, sino que son los aldehídos que se forman. ¿Ok? Entonces realmente en el hígado esta lógica de tomar agua ayuda mucho, porque realmente diluye y favorece que el hígado que está bastante diseñado, esta estructura, ¿no es cierto?, está bastante diseñado para tener transportadores que rápidamente hagan un clearance del mismo hepatocito. Por lo tanto, si hay más agua, le ayuda también a protegerse de la acumulación de los metabolitos. Dígame. En el caso del alcohol, tengo entendido que depende del tipo de alcohol que tome, al alcohol que nace. Sí, lo vamos a ver ahora, pero evidentemente, o sea, si tú tomas etanol, que es el alcohol sano, no sé si es sano, uno lo transforma en aldehído, pero si tú tomas metanol, que es el pájaro verde, el destilado de madera que se hace en la cárcel, eso te genera formaldehído. Y eso sí que es tremendamente tóxico. Entonces, evidentemente va a depender de la calidad del alcohol que estás tomando. Y en general, recuerden siempre que cuando uno compra, yo esta anécdota siempre la cuento, creo que se los he mencionado antes, pero yo cuando estudiaba biología en el curso de Química Orgánica 3, nos hacían, teníamos que hacer destilados, hacer análisis de destilados. Entonces nosotros propusimos en mi grupo comprar varios rones comerciales y pasarlos por una cromatografía y ver cuánto etanol y metanol tenían. Y la relación básicamente entre precio, que sería la calidad, y la razón metanol-etanol era la mejor para el hígado. Yo creo que el ron Midjan, por ejemplo, tenía como un 20% de metanol. Y claro, cuando uno se pega una caña con Midjan, uno siente el metanol. En cambio, si se toma un ron del abuelo jamaicano, titititi, también le da una caña espantosa, pero no es inhabilitante. ¿Ok? Así que tomen del bueno, muchachos. Esa es la... Tomen del bueno. Lo otro que les quería mencionar, pero ya lo hemos... también lo mencionamos la semana pasada, ¿no es cierto?, es respecto a las sales biliares. ¿Ok? Aquí recuerden que lo importante en el contenido de las sales biliares es propiamente la sal, el detergente, ¿no es cierto?, esta característica que emulsiona los lípidos, y otro aspecto no menor va a ser las cantidades de bicarbonato, que van a depender de estos colagiocitos, ¿no es cierto?, y indirectamente también es relevante la cantidad de glutatión como un potente antioxidante que se está secretando a través de la sal biliar. Esto es lo que les quería mostrar, solo es la única diferencia de lo que les voy a mostrar posteriormente. Recuerden lo que habíamos mencionado, que una característica del sistema biliar es que hay un alto grado de reciclaje. ¿Ok? Entonces, desde el hígado se producen, ¿no es cierto?, estos derivados de colesterol, ácido oxicólico, bla, bla, bla. Y esto es lo que son los que llamamos las sales biliares primarias, las que uno ve que están saliendo del hepatocito por los ductos biliares.
pero cuando son vertidas en el colon, ahí se conjugan con, generalmente son aminoácidos como la glicina, el aminoácido más simple que existe, y la taurina, que tiene varias cargas polares, y por lo tanto es la misma lógica. Ahora la sal biliar queda, ¿no es cierto?, atrapada, y por lo tanto realmente va a circular por el lumen gastrointestinal sin difundir por su característica liposoluble. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como los ácidos bases, las sales biliares conjugadas. ¿Ok? ¿Entienden esa lógica, no? Estamos produciendo sales biliares que, si bien tienen una característica anfipática, lo que precisamos es que no se escape del lumen gastrointestinal cuando es vertida ahí en el duodeno, y por lo tanto que se conjugue con algún aminoácido permite que se mantenga atrapada sin perder esta característica de solvente soluble de lípidos, y por lo tanto va emulsionando las grandes gotas de grasa en micelas y microestructuras que son un blanco mucho más efectivo para las lipasas pancreáticas, hepáticas, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el hígado juega un papel muy importante en la digestión y por lo tanto la absorción de los lípidos. Y algo que también es importante tenerlo presente es que en este contexto de alta tasa de reciclaje de las sales biliares, es precisamente esa secreción de sales que va a determinar los contenidos de sales biliares en el lumen gastrointestinal, que además después se reabsorben por el línea a la circulación portohepática, e indirectamente están definiendo también la colesterolemia, los niveles de colesterol. ¿Ya? Cuando se están liberando estas sustancias, ¿no es cierto?, evidentemente también hay colesterol que está siendo liberado. Esto no son reacciones 100% efectivas, por lo tanto no todo el colesterol es derivado a sales biliares, por lo tanto también uno a través de la sal biliar y el reciclaje, etcétera, está determinando la colesterolemia, los niveles de colesterol circundantes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sabemos? Entonces, que la síntesis de sales biliares depende de cuánto se está secretando y de cuántas sales biliares están en la sangre. ¿Ya? Uno podría intuitivamente decir lo que es al revés, ¿no es cierto? Que la cantidad que yo secreto depende de cuánto sintetizo. Esa sería como la lógica, no sé si me sigue, ¿no? Pero eso debería ser la lógica más silvestre. Cuando uno dice, bueno, secreción y síntesis, la secreción depende de la síntesis. Pero en el estado estacionario, que estamos haciendo tanto reciclaje, lo que sabemos es que mientras más sales biliares circulantes hay, menor es la síntesis. ¿Sí? Que, por ejemplo, pasa cuando uno hace, ¿no es cierto?, ingiere comida rica, cuando come carne, por ejemplo, que come una gran cantidad de colesterol, etcétera, etcétera, de derivados conjugados, y lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que la síntesis de sales biliares disminuye mucho desde los hepatocitos, porque precisamente está entrando más, hay más circulante y se está reciclando más. ¿Ok? En contraposición, cuando hay, por ejemplo, una sección del ilio, cuando hay, que sea un cáncer en la región del ilio y se corta toda la circulación enterohepática, lo que uno ve es que se dispara la síntesis de sales biliares, porque ahora ya no podemos recapturarla. ¿Entienden lo que digo, no? Y de hecho, esa estrategia de esto, al menos en investigación, lo que se hace es ligar toda la región del ilio para estrangular la circulación portohepática, y lo que uno ve en parte que eso genera una mantención de la colesterolemia. Entonces, gente que está con el colesterol elevado, actualmente a nivel preclínico, creo que clínicamente no se está haciendo, uno apuesta por bloquear todos esos transportadores que permiten, ¿no es cierto?, la reabsorción de las sales biliares. ¿Se acuerdan que se lo mencioné la semana pasada? Que hay unos, no creo que en este esquema no están, pero los que permiten precisamente este reciclaje son en los enterocitos, ¿no es cierto? Hay transportadores de alta eficacia que, si uno los bloquea, impide el reciclaje y por lo tanto inhibe la síntesis de las sales biliares. ¿Ok?
de nuevo, esto algo también lo mencionamos cuando hablamos de fisiología digestiva, pero recuerden que la secreción de las sales biliares desde la vesícula, ¿no es cierto?, está regulada neuromoralmente, es decir, con aspectos neurales clásicos, y aquí probablemente lo más evidente es la inervación vagal y la sinapsis colinérgica muscarínica, pero también están, ¿no es cierto?, las señales de colecistoquinina, que va a estimular tanto la contracción de la vesícula como la apertura del esfínter de Oddi. También, de nuevo, hay una ascendencia circadiana, recuérdenlo, y todos esos mecanismos, ¿no es cierto?, permiten regular la cantidad de sales biliares que se están secretando e indirectamente los niveles de colesterol. Ya es un poco lo que quiero enfatizarles, que a veces los libros no está declarado tan patentemente, pero muchas veces cuando hay un paciente con problema hepático empieza a tener también una disregulación de los niveles de colesterol, ¿sí? Porque, de nuevo, el hígado no solo determina gran parte, cerca de 1/3 del contenido total de colesterol circulante, depende del grado de recirculación. Entonces, siempre que piensen en, aquí es muy caricaturesco, ¿no es cierto?, pero la idea es, esto es la recaptura, esto sería la circulación portaepática, pero siempre a nivel de los hepatocitos, los sinusoides, algo se cae, y es lo que se conoce como el rebalse, literalmente, el spillover, ¿no es cierto? Entonces, mientras el hepatocito está reciclando a nivel de los sinusoides, parte de eso se le escapa y se va, ¿no? ¿Ok? Y por lo tanto, y como les digo, cerca de 1/3 de los niveles de colesterol, de la cantidad de colesterol, depende de esa dinámica de reciclaje. Por lo tanto, no es raro que ante falla hepática haya discolesterolemia, como se diga, tanto hiper como hiper. En el caso de una persona que le hayan infectado la vesícula. Bueno, ahí evidentemente lo ideal sería ajustarle la dieta. Y en general una dieta rica en compuestos grasos no favorece, porque no va a haber una buena digestión, ¿ok? Y muchas veces lo que se hace, no sé si tengo un esquema más. Pero recuerden que muchos de los hepatocitos literalmente van percolando al colédoco, por lo tanto la vesícula no es la única vía para liberar las sales biliares, ¿no es cierto? Aquí se acumulan, pero ciertamente desde los lóbulos, ¿no es cierto?, también hay los ductos biliares, pueden caer directamente al colédoco, por lo tanto se puede sustituir de alguna manera esa función de la vesícula, pero por cierto que si digamos, te paro la vesícula, uno debiese ajustar a una dieta poco cargada, ¿sí? Ese era un poco el punto. Y lo que les iba a mencionar ahora es lo de la desintoxicación o metabolización, como ustedes quieran verlo, porque esto es relevante. De nuevo, aquí está el mismo esquema. Lo que yo les quería mencionar es, recuérdense, imaginémonos que acá está el sinusoide. La característica, ¿no es cierto?, es el endotelio es fenestrado. Fenestra en latín significa ventana, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy permisivo al paso del agua y, por cierto, de moléculas e incluso de bacterias que pueden estar perfectamente presentes. Si uno no lava la manzana que se come, uno se puede estar comiendo bacterias, pesticidas, etc. Y por eso se hace relevante, bueno, está en este esquema, no se ve, uno podría ponerlo acá, pero estos macrófagos residentes, ¿no es cierto?, cumplen un papel importante. Pero una vez que eventualmente, ¿no es cierto?, esta primera barrera, que se fagocita algunas bacterias, etc., muchos de estas sustancias, compuestos que están presentes en la sangre portal, entran al hepatocito a través de una tremenda cantidad de proteínas de transporte, ¿okay? Algunas que son relevantes porque se conocen como las proteínas que confieren resistencia a las drogas, porque fueron descritas, ¿no es cierto?, bajo la lógica que se diseñaban ciertos fármacos y se veía que los valores sistémicos circulantes del fármaco no se condecían con la dosis oral que estábamos dando. ¿Y qué es lo que se sabe? Que en muchos casos este tipo de proteína, ¿no es cierto?, es capaz de tomar, por ejemplo, el paracetamol y lo degrada completamente dentro del hepatocito. Por lo tanto, lo que necesitamos es dar grandes cantidades
para saturar el sistema y para que eventualmente la dosis terapéutica la alcancemos. ¿Sí? Y de hecho, por eso, como les digo, se llaman proteínas que dan múltiple resistencia a drogas, son varios tipos, pero en general la lógica siempre es la misma, ¿no es cierto? Son proteínas relativamente promiscuas y por lo tanto nos dan la versatilidad de estar realmente haciéndonos cargo de muchos compuestos endógenos, pero sobre todo exógenos, de alta capacidad de transporte, ¿no es cierto? Y que rápidamente empiezan a ser metabolizados en el hepatocito y eventualmente excretados por las heces a través de las sales biliares o directamente, ¿ya? Y aquí este esquema, no sé si alcanza a ver bien, pero grafica bien la lógica de la metabolización o desintoxicación hepática, ¿no es cierto? En que una toxina, cualquiera sea, recuerda que la calidad de toxina muchas veces se la confiere la cantidad pero la lógica es, imaginémonos, ¿no es cierto?, una sustancia polar, soluble en litio, por lo tanto, eventualmente incluso puede atravesar, como es el caso del alcohol, puede atravesar la membrana del hepatocito. Y la lógica aquí es lo que se conoce como la fase 1 y la fase 2, en la cual lo que vamos viendo son, de nuevo, reacciones muy simples que poco a poco van polarizando la sustancia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en lo que se conoce como la fase 1, que es la fase de la citocromo P450, porque es un complejo proteico donde están, al igual que un racimo de uva, están literalmente cientos de enzimas. Entonces son enzimas que son capaces de generar procesos de oxidorreducción, ceder o tomarle un electrón y por lo tanto inmediatamente cargar una sustancia. Desalogenación es importante, ¿no es cierto? Porque recuerden, una estrategia particularmente para fármacos que necesitan atravesar la barrera hematoencefálica es halogenarlos. Fluoxetina, por ejemplo, es un caso típico. Cuando la fluoxetina pasa por el hígado, hay un proceso de desalogenación, se le vuela el flúor, hay que hacerse cargo del flúor, que eso va a ser un radical libre, que puede generar daño, pero atrapamos el principio activo, la xantina, y por lo tanto la metabolizamos eventualmente, etc. Pero la lógica es, aquí hay reacciones muy rápidas que le van confiriendo, ¿no es cierto?, un carácter más hidrofílico a la sustancia, por lo tanto el hepatocito inmediatamente la puede atrapar. ¿Ok? Aquí se hace particularmente importante el glutatión interno de la célula porque le confiere defensa antioxidante y en general los complejos de vitamina B, incluyendo ácido fólico, bueno, todas las vitaminas B2, B12, etcétera, etcétera, que son cofactores de las enzimas de la citocromo P450. Entonces una dieta baja o tener una avitaminosis B lo que hace es que el proceso de metabolización hepática sea menos efectivo porque está subóptimo todo el proceso de la fase 1. ¿Ya? Y la otra característica que se va dando aquí, en general, que se va generando superóxido, estrés oxidativo. ¿Ya? Que es el problema que empieza a tener el hígado más temprano que tarde. ¿Ya? Y definimos una segunda fase, que creativamente se conoce como la fase 2, que es propiamente la conjugación. Y la conjugación, al igual que yo lo que les mencioné para las sales biliares en el colon, que es ponerle un aminoácido, es literalmente eso. Agregarle un compuesto estable, cargado, y ahí sí que nos aseguramos que la única manera que estas toxinas salgan del cuerpo va a ser por un transportador al ducto biliar y a las heces, o si está estabilizado, de vuelta a la circulación y es filtrado en el riñón. ¿Ya? Y ahí, en general, las estrategias son conjugarlos con un grupo amino, como son glicina, glutamina, la taurina, la taurina, que probablemente la conocen por los... ¿Saben por qué la taurina se pone en la bebida energética, no? ¿Alguien sabe por qué? Es un regulador alostérico positivo de la cafeína. Entonces hace que, qué sé yo, una Monster, una Red Bull tiene 30 miligramos de cafeína, uno dice, pero esto es como una taza de café. Pero además tiene 50 miligramos de taurina y eso hace que el equivalente a tomarse 2 o 3 tazas de café. ¿Ok? Pero la taurina, que claro, se describió en un modelo de toro, en hígado, y por eso se llama taurina, pero de hecho se pensaba que era una afrodisíaca, que los primeros giles se la tomaban, era un aminoácido. Bueno, pero aquí una característica que tiene
La fase 2, estos procesos, por ejemplo, la glucuronidación es lo que se hace con, ¿se acuerdan? Con la bilirrubina. ¿Se acuerdan? También lo mencionamos. Son procesos más costosos energéticamente y cinéticamente más lentos. Entonces siempre la fase 1 es más rápido y la fase 2 se demora más. Y ahí está el problema del abuso de consumo de alcohol, de medicamentos, etc. Porque si yo empiezo a consumir paracetamol en exceso, se me acumulan los metabolitos, porque la reacción es más lenta en su segunda etapa. ¿Sí? Es lo que ocurre con el alcohol. Uno consume alcohol, el alcohol deshidrogenasa lo transforma en aldehído, y el aldehído deshidrogenasa no alcanza a transformarlo en acetato si usted se está tomando una tras otra. Se toma así un vodka en 30 segundos. Por lo tanto, se le acumulan un intermediario que es más tóxico. Ese es el riesgo de la estrategia hepática. Es muy buena en términos de, si es liposoluble, lo conjugamos y lo atrapamos. Pero en estos procesos estamos generando mucho estrés oxidativo. Entonces no hay manera de ponerle carga, dejarlo con una carga más, para decirlo así, sin que hayamos volado un electrón. Y ese electrón va a estar oxidando algo. Por lo tanto, el hígado empieza, ¿no es cierto?, si uno consume en exceso compuestos que son necesarios metabolizar, indefectiblemente se empiezan a acumular los intermediarios y por lo tanto se empieza a generar una gran cantidad de estrés oxidativo en el hígado. Y en general, cuando el hepatocito empieza a dañarse, lo mismo que les dije hace un rato para la cirrosis, los macrófagos residentes responden con fibrosis. Se empieza a rigidizar el tejido, el hígado, el hepatocito propiamente tal pierde función, pero además se rigidiza. ¿Okay? Y como les decía, entonces cuando hablamos de el proceso o la estrategia de metabolización hepática, recuerden, desde el punto de vista físico-químico, polarizar la sustancia. ¿Okay? Esa es la lógica. Y la característica es que la fase 1, la citocromo P450, que es muy eficaz, es más rápida y por lo tanto, si hay una gran cantidad de compuesto, piénselo en el etanol, si uno toma mucho, se va a intoxicar. No hay vuelta. Pero si usted va tomando una copita, espera un rato, se va a ir una vuelta, otra copita, ¿verdad? No se va a intoxicar, porque le va a dar tiempo a la fase 2 de transformar ese aldehído en acetato. Y el acetato es súper inocuo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Formalmente entonces hablamos que en la desintoxicación, la primera etapa es la de las células Kupffer, los macrófagos, ¿no es cierto? Y así, ojo con esto, la segunda etapa es la fase 1 y la tercera etapa es la fase 2. ¿Ya? Pero la de los macrófagos, las células Kupffer, es tremendamente importante como primera línea de defensa. ¿Ok? En la primera fase, los radicales libres que se forman y los intermediarios que forman también radicales, ambos van al hígado, ¿se mantienen ahí? Claro, recuerda que esto está ocurriendo en el hepatocito, es decir, eso que está así esquemáticamente ocurre aquí. Aquí deberíamos ponerlo para que sea una buena... Aquí está fase 1, fase 2. Entonces entra una sustancia, transportador de cationes, la que sea, fase 1, fase 2, y eventualmente, ¿te fijas? Pero aquí es donde están saliendo superóxido, peróxido nitrito, bla, bla, bla. Entonces, si no hay una gran cantidad, si el hepatocito no tiene una gran cantidad de glutatión, de ácido ascórbico, el mismo se empieza a oxidar y se empieza a dañar. Y por lo tanto, la reacción se hace menos efectiva y como estas son de alta capacidad de transporte, siguen captando, por ejemplo, el paracetamol, se genera el acetaldehído, bla, 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 y hay más daño por oxidación y por la acumulación del intermediario. Miren, esta es la metabolización del etanol, ¿no es cierto? De nuevo, la característica del etanol como buen solvente, ¿no es cierto? Después del agua no se conoce un mejor solvente que el etanol, atraviesa la membrana. Aquí quiero aprovechar colgarme algo que no he dicho, que el hepatocito además, el hígado en general, se ajusta a nuestra historia y a nuestras dietas, etcétera, etcétera, y va aumentando por ejemplo, en el alcohol eso está muy descrito, todos lo sabemos, uno cuando empieza a tomar a los 15 años, uno se toma una primera copita de vino y queda cantando en ruso, ¿no es cierto? Pero después de un par de encuentros con la sustancia, uno empieza a adquirir una suerte de tolerancia. Y eso es porque se empiezan a sobreexpresar las enzimas
metabolizadora. ¿Ok? Entonces uno, si empieza a tomar etanol regularmente, la etanol deshidrogenasa o la, ¿cómo se llama también? Deshidrogenasa alcohólica, etanólica, alcohólica, empieza a aumentar el hepatocito lo empieza a producir más. Al igual que a medida que dejamos de tomar leche, la lactasa empieza a disminuir. ¿No es cierto? Son ajustes en función de la presencia del sustrato, del nutriente, del compuesto. ¿Ok? Y en general, si bien sabemos que también están todas las enzimas, y esto estuve, acá estoy en una reunión con Poblete y con Mahoma, me dijo que ustedes debieran ser súper expertos en metabolización, hiperoxidasas, catalasas, que lo vieron en detalle. ¿Okay? Pero en general siempre hay un sistema, de nuevo, esto lo hemos dicho para otros sistemas, hay un aspecto constitutivo y otro más reactivo. ¿Se acuerdan? Como en la secreción constitutiva de neurotransmisores, etc. Aquí también tenemos un set de enzimas, las catalasas en general, las peroxidasas, que son muy buenas en degradar, pero es ciertamente la deshidrogenasa alcohólica la relevante, porque es la con mayor velocidad catalítica y transforma rápidamente el etanol en acetaldehído. ¿Ok? Y la deshidrogenasa aldehídica, o aldehído deshidrogenasa, lo transforma en acetato y en agua, y el acetato, recuerden, es parte del metabolismo del ciclo de Krebs, es totalmente inocuo, se recicla y no hay ni un problema. ¿Ok? Mais, si usted se toma 25 litros de whisky, lo que va a hacer es que va a acumular el acetaldehído. ¿Ok? Y ese es realmente el problema. ¿Ok? Y de nuevo, lo que preguntaba, si es, por ejemplo, metanol, el formaldehído es mucho más tóxico. En general, todos estos son además carcinógenos, pero el principal problema es tóxico tanto hepatotóxico como neurotóxico. Y hepatotóxico puede derivar en neurotóxico porque el mal manejo del amonio y de la bilirrubina. ¿Sí? Entonces, el delirium tremens derivado del alcoholismo se da más por el efecto de los grupos amonio-amoníaco que del alcohol directamente, que también obviamente en el territorio lipofílico del sistema nervioso también se asienta, ¿ya? Y también hay deshidrogenasa alcohólica. Pero el delirium tremens es cuando las personas dejan de tomar. Pero es básicamente por la acumulación de los metabolitos. Porque él tiene el metabolismo ajustado a un gran consumo y por lo tanto el hígado tiene hipotecadas sus funciones de las otras funciones, se tiene que hacer cargo de este tóxico, por decirlo así, porque está dañando el propio hígado, y eso entonces le hace que estas reacciones prevalezcan por sobre la de la glucorinilización de la bilirrubina, por ejemplo, ¿te fijas? O el paso de amonio a urea. Entonces lo que empieza a ocurrir es que se acumulan esos otros metabolitos y generan el daño neurotóxico. ¿Ok? Lo otro que les iba a mencionar es que, y probablemente, bien. Profe, ¿por qué pasa la caña? ¿Y por qué con este tipo de alcoholes es más rígida la caña con otros alcoholes? Bueno, la caña principalmente son dos aspectos: deshidratación. Probablemente en histología lo vieron, pero cuando uno hace fijación de tejido, lo que va haciendo es poniendo más alcohol y sacando el agua. ¿No es cierto? Alcohol al 10%, porque el alcohol desplaza el agua. Entonces, parte de la deshidratación, sobre todo a nivel encefálico, es caña. Pero la caña, sí, cuando prometís que no voy a tomar más, es la intoxicación por el acetaldehído. Porque el acetaldehído es realmente muy tóxico, muy reactivo, genera daño celular y empieza a generar respuestas inflamatorias, y eso es lo que empieza a generar la molestia. ¿Y por qué a veces más que otros? Por la calidad del alcohol. No es lo mismo, si eso es verdad, digamos, no es lo mismo curarse con el pisco limarí que con un pisco peruano tridestilado, porque esa tridestilación, finalmente cuando uno la analice, por eso les hacía el comentario, uno ve que las cantidades de etanol son mucho mayores. Que uno a priori debiera esperar que el 95% del alcohol que uno toma es etanol, pero no es así. ¿Te fijas? Y además los destilados traen otro tipo de... Depende del brebaje, trae otros compuestos también. Entonces, el mezcal, por ejemplo, trae mescalina. Y la mescalina también se metaboliza de manera muy compleja, se acumula el metabolito y genera también problemas. Y la caña del mezcal es casi como la tierra. ¿Okay? Pero va por ahí, ¿ok? Y mucho de lo que pasa es, como yo les digo, estos ajustes de las enzimas, ¿ya?
Probablemente todos han escuchado que en Japón, por ejemplo, o en Corea, son malos para tomar porque en general no expresan la aldehído deshidrogenasa. Entonces, toman un poco, se toman medio litro de cerveza, se les transforma en acetaldehído y no la logran procesar a acetato. No es que no la logren, recuerden que las enzimas catalizan reacciones. O sea, va a ocurrir la metabolización del aldehído, pero muy lentamente porque no está la enzima y por lo tanto reportan mucho más malestar que lo habitual. Profesor, Dígame. cuando la persona deja, por ejemplo, ya una persona que toma durante harto tiempo y en altas cantidades, va a producir más alcohol deshidrogenasa, ¿cierto? Para poder hacer lo que se hace. Sí. Pero si deja de tomar, va a disminuir esa tasa de producción, ¿cierto? Depende, va a depender de las cantidades consumidas, pero si es un bebedor moderado, sí. Debiera haber, incluso podría haber una resensibilización que se llama, es decir, si dejas de tomar un buen tiempo y empiezas a tomar de nuevo, debiera haberse ajustado y por lo tanto debiera sentirte más arriba de la pelota con menos dosis. Pero si es un bebedor abusivo, lo que empieza a ocurrir es que en general todos los mecanismos empiezan a fallar. Y de hecho lo que les pasa es que un alcohólico se toma una cañita y queda curado, digamos. Todo lo contrario, ¿te fijas? Lo que les iba a mencionar, que es tan evidente, esto se describió, ¿no es cierto?, de estos dos pasos en la metabolización, que uno es más rápido que el otro, que se diseñó un fármaco, el disulfiram, que se ocupa, es uno de los pocos, imagínense que en adicciones poder lograr una píldora, digámoslo así, de manera simple, que te cure una adicción es algo que se está buscando hace mucho, ¿ok? Cosa que no existe por lo demás, ¿ya? En el caso del alcoholismo se diseñó el disulfiram porque es un inhibidor del acetaldehído deshidrogenasa. Entonces lo que se hace, y pregunto, porque es muy habitual, se le da a los alcohólicos, ¿no es cierto?, que evidentemente tienen poca adherencia a las terapias, bla, bla, bla. Y lo que hace el disulfiram es que el paciente voluntario toma e inmediatamente se siente como si se hubiese tomado 3 botellas de whisky y se siente con la caña inmediatamente. Y por lo tanto le previene seguir tomando. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es una buena estrategia, pero desde el punto de vista ético no lo es tanto, porque es, como terapeuta, usted no le puede dar un fármaco que lo haga sentir mal, y que lo haga sentir mal porque usted sabe que le está provocando daño. Entonces hay gente que ha cuestionado muchísimo el disulfiram, y que yo encuentro que es un buen cuestionamiento, porque en el fondo lo que está forzando es que a esa persona, que si ya es alcohólica, que está en este tratamiento es porque tiene daño hepático, lo que estás haciendo es generándole más daño y que ese daño le genere el malestar que le impide seguir tomando. Pero éticamente una cosa bien reprochable. Pero se los quería mencionar porque eso nos revela, o sea, si ustedes quieren poner el ejemplo de cuando estén un domingo hablando en la mesa, dicen, no, que en el hígado se metabolizan los procesos en dos grandes reacciones, una más rápida que la otra, y decir, el segundo proceso es mucho más lento y por lo tanto se va a acumular. Una manera que eso se ve es inhibimos la aldehído deshidrogenasa y uno inmediatamente con poco alcohol tiene una caña espantosa. ¿Sí? ¿Eso es lo mismo que el pellet? Sí, a veces se da como pellet. Sí, sí. Y hay otro que es, aquí hay varios. A veces se mezcla. ¿Por qué se llama pellet? Porque literalmente un pellet es un compuesto que tú lo pones medio subcutáneo y va de a poco, porque ¿qué es lo que pasa? Que, aquí ya estamos yendo por otra rama, pero en general a un adicto, no solo un alcohólico, es muy raro que en general el adicto, si bien muchas veces quiere salir de la adicción, del alcoholismo, no va a tener la adherencia y no va a tener la dinámica de estar todos los días a las 8 de la mañana tomándose una pastillita. Entonces muchas veces es más eficaz plantarle un pellet subcutáneo que uno sabe que se va de a poco diluyendo y yendo al torrente sanguíneo. Y generalmente lo que sea, no generalmente, pero muchas veces disulfiram, este inhibidor de la aldehído deshidrogenasa, con metadosona o derivados opioides, que generan una sensación medio opioide, así, medio piolita, y le quita a la persona lo que se llama el craving, las ganas de consumir. Como ansiedad. Claro, en el fondo te genera un efecto opiáceo y eso te calma un poco. Y en hipotéticos casos se intenta lo contrario, un potenciador de los jóvenes. No decirle a uno. Es que sí, es una buena pregunta. Se han hecho también estudios de potenciar, pero eso, el riesgo de eso es que tú generas mayor estrés oxidativo.
porque aceleran las reacciones y en general cuando las reacciones se aceleran pierden eficacia. Entonces generas el producto desde el sustrato pero generas más radicales libres. Eso se ha visto en mitocondrias, es muy clásico. Cuando se acelera el metabolismo mitocondrial en todo lo que es la cadena transportadora de electrones, desde la ubiquinona, ¿se acuerdan? Hasta la citocromo. Si se hace más rápido, se genera más superóxido, más peróxido. Entonces, mecanísticamente podría ser una buena estrategia, pero los efectos secundarios son más, finalmente pueden ser más dañinos. Claro. Profe, si vivimos la aldehído de deshidrogenasa, ¿qué pasa con el acetaldehído? ¿Cómo lo metaboliza el cuerpo? Hay, como les digo, hay que siempre recordar, yo a veces por simplificar digo, no se produce, no, pero recuerden que siempre las enzimas están catalizando los procesos, pero en general, ¿qué es lo que sucede? Que el aldehído es relativamente, es muy reactivo. Parte del daño cuando lo ponemos aquí que es tóxico es, por ejemplo, aquí puede oxidar por un grupo carbonilo, puede, qué sé yo, cederle el oxígeno estoy inventando, pero así son los eventos, a un contratransportador sodio-protones, lo oxida y lo inhabilita y se empieza a perder la capacidad de absorber sodio, ¿verdad? Y ese, al perder uno de los oxígenos, es más fácil que se hidrate y forme agua. Y eso va a ocurrir de manera espontánea, pero muy lentamente, porque no están encima. ¿Te fijas? Y por eso es, digamos, la lógica que si uno, o sea, en la intoxicación por alcohol, y de nuevo, como los fenómenos biológicos, casi tan importante como la cantidad es la velocidad del consumo. Entonces, eso challenge que hay de repente, que es tomarse una botella de destilado en 10 segundos, eso puede generar muerte por coma etílico severo, digamos, ¿ya? Ahí no alcanzas a generar el daño hepático, pero llegas a los niveles de alcohol. Recuerden que el alcohol es un sedante y genera paro respiratorio. En general, de eso se muere una intoxicación de alcohol de coma etílico, es paro respiratorio. Ya hay sedación de los intercostales y todo, y el paciente deja de respirar. Bueno, y lo otro que les iba a mencionar es que aboga, ¿no es cierto?, con esto que los sistemas se van ajustando a tu historia de vida, a tu ontogenia, que en el caso del alcoholismo, el mayor indicador o el mejor predictor de alcoholismo, esto lo mencionamos también cuando hablamos de la vía mesocórtico límbico, es la edad de inicio. Entonces, si una persona empieza a consumir alcohol a los 20 años, la posibilidad que sea un consumidor moderado y que no tenga problemas con el alcohol, más hay algunos accidentitos de Año Nuevo, fiestas patrias, es muy alta. Pero si esa persona empezó a consumir alcohol a los 9 años, garantizado que va a ser un alcohólico, ¿okay? Y tiene que ver con los ajustes hepáticos y tiene que ver también con la poca maduración de la corteza prefrontal. ¿Se acuerdan de eso que les mencionamos? Entonces, desde el punto de vista de aspectos, digamos, del ataque terapéutico al alcohol, es retrasar la edad de consumo. Entonces, si uno ve chicos menores de 13, comenzaron a consumir alcohol de manera regular antes de los 13 años, casi el 60% va a ser alcohólico. Así de directa es la... ¿Se fijan? En cambio, si usted empieza a consumir a los 20 años, independiente de la historia familiar en la casa, la posibilidad que tenga un consumo controlado es mucho mayor. Entonces, por eso siempre lo que ustedes como médicos, como terapeutas tienen que abogar es retrasar el consumo de sustancias potencialmente adictivas. Eso es general, no solo para alcohol, evidentemente, ¿ya? Pero en el alcohol se da que, recuerden, las enzimas se ajustan. También, ni me acuerdo los nombres, pero con el paracetamol eso está súper descrito, porque hepatotoxicidad por paracetamol es habitual porque consumimos cantidades obscenas de paracetamol. O sea, hay gente que realmente se toma 10 gramos de paracetamol al día, ¿no es cierto? Con la caña se toma 3 de 500 miligramos, después se toma 2 más en la tarde, después 1 más porque va a jugarse una pinchana. Y realmente son concentraciones muy elevadas de sustancias cuyos intermediarios son tóxicos para el hígado. Entonces pueden generar mucho daño. Esa clásica axioma, ¿no es cierto?, de no tome alcohol con antibióticos, es para no estresar el hígado. Lo han escuchado, ¿no es cierto? Dice, no puedo tomar porque estoy tomando remedio.
en general es por el riesgo de una reacción adversa y un daño hepático, no es porque le quite eficacia terapéutica al fármaco. ¿Y ahí en ese caso le aumentaría la eficacia o le disminuiría la eficacia del fármaco? Se la disminuye, claro. Porque además, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que cuando hay, recuerden, así como está ocurriendo con el etanol, está ocurriendo con la bilirrubina, está ocurriendo con el paracetamol que se tomó, está ocurriendo con todo lo que consume. Y en estas reacciones, pero de alguna manera tratar de graficar en se generan muchos radicales. Y recuerden que cuál es el problema del estrés oxidativo, que esos potenciales superóxidos, esas especies reactivas de oxígeno, lo que hacen es oxidar una proteína que está funcionando y la inhabilitan. Ese es el problema. Entonces, si estamos metabolizando 20 fármacos y metabolitos endógenos al mismo tiempo en un mismo hepatocito, estoy generando más estrés oxidativo y ese mismo estrés oxidativo está inhibiendo algunas de estas enzimas. Entonces los procesos empiezan a ser todos menos eficaces. Y por lo tanto es un círculo vicioso que gatilla aún más daño hepático. ¿Sí? Ok. Y lo que le iba a mencionar, estamos terminando para ver alguna cosa de las variables. Esto era solo para mencionarles que, a pesar que no está, todavía no está patente en los libros, en el Benny Libre tampoco sale, pero ya está bien descrito que, y en general, yo me atrevería a decirle que apuesten, cuando estamos hablando de células epiteliales, que va a haber una tasa de recambio y que el potencial regenerativo está. ¿Ok? No voy a darle la lata, pero ¿se acuerdan de Prometeo, la leyenda de Prometeo, que estaba en el hígado, le recrecía? O sea, hay evidencias que hay, ¿no es cierto? Células troncales hepáticas, pero actualmente se ha visto mucho por la implicancia de salud pública con el alcoholismo, por ejemplo, que uno ve que primero hay hígado graso, hay señales de fibrosis, una fibrosis reversible, que en realidad no es reversible. Lo que ocurre es que hay recambio epitelial. Eso es lo que se ha demostrado a nivel preclínico, si quieren verlo así, a nivel en ratas. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice hay fibrosis reversible en la etapa temprana, en realidad no es eso. Es que ha sido un consumo evidentemente en exceso que ha gatillado esta respuesta de defensa macrofágica, pero lo que ocurre es que hay, ¿no es cierto?, renovación de los hepatocitos y por lo tanto el hígado literalmente se regenera. Pero si ese consumo es crónico, evidentemente ya la fibrosis, los endotelios empiezan a rigidizarse más y ya el daño efectuó. ¿Ok? ¿En qué haría como un daño reversible? Ahí queda como un daño reversible. Y ahí en general pasa esto de las ascitis, que yo le digo que cuando los sinusoides se rigidizan, se empieza a perder agua y empieza a generarse estas típicas barrigas de cuando hay daño hepático, que hígado inflamado muchas veces en realidad es el agua que está con mucha albúmina y por lo tanto con esa presión oscótica atrae más agua y por lo tanto se perpetúa esa barriga de daño hepático típica. ¿Ves? Entonces aquí, de los aspectos importantes, aquí ya estamos terminando, de los aspectos importantes es, recuerden, y por eso es la lógica que le hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? Cuando una célula está estresada, deja de hacer su pega. Cuando uno se enferma, se queda en la casa. ¿Ok? Los hepatocitos están sujetos a mucho de este trabajo que les confiere estrés oxidativo. Por lo tanto, y de nuevo, algo muy habitual, comemos una gran cantidad de preservantes, de sustancias extra en nuestra comida, tomamos grandes cantidades de alcohol, fármacos, ¿verdad? Por lo tanto hay estrés hepático. Y el hígado lo que va a empezar a hacer es dejar de hacer las pegas más costosas, por lo tanto empieza a haber hipoalbuminemia. Y en general cuando se evalúa, la primera evaluación de hipofunción hepática es ver si el paciente está edematoso, si tiene los pies hinchados, etc. Empieza a haber también problemas de coagulación, y ahí hay que acordarse que el grueso de las proteínas de factores de coagulación, vitamina K, etc., son de origen hepático. ¿Okay? Por lo tanto, empiezan a arrastrarse ahí un montón de otros problemas. ¿Okay? Y ahí, no sé, yo me imagino que fármacos también van a haber, pero hay fármacos como el paracetamol, como la aspirina, el grupo acetato, la aspirina, que son particularmente tóxicos porque generan aún más daño hepático, pero eso, bueno, ya es para esos cursos menores. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? ¿Sí?
a las 3 revisar la prueba.